En la misa de San Bartolomé Apóstol, la Iglesia hace esta oración. Omnipotente, sempiterno Dios, que nos hiciste tan venerable, santo y alegre ese día con la festividad de tu apóstol San Bartolomé, concede, te suplicamos, a tu Iglesia amar lo que él creyó y predicar lo que enseñó. Amar lo que creyeron los apóstoles. Y los apóstoles, no olvidemos, fueron servidos por Jesús, formados por el Verbo encarnado y hecho hombre, y purificados, santificados, confirmados en la fe y en la gracia por la vida del Espíritu Santo. No es opinión de San Pablo u opinión de tal o tal santo. Los apóstoles son los últimos santos profetas, medio del cual Dios habló. Por tanto, lo que predicaron, los que escribieron, es palabra de Dios. No es opinión de San Pablo, de San Pedro. No, es algo mucho más. Son los últimos santos profetas. Entonces la oración dice, concede, te suplicamos, a tu Iglesia amar lo que él creyó y predicar lo que enseñó. La Iglesia, las autoridades de la Iglesia, los sucesores de los apóstoles, no van a inventar nada, ni añadir ni quitar nada al depósito de la fe. Y la revelación se acabó, se terminó a la muerte de San Juan por los años 195 después de Cristo, punto. Todo lo demás es el depósito recibido, la paradosis, la tradición, lo entregado, o sea, la tradición, el entregado y recibido, tiene que ser masticado, reflexionado, explicado, pero en mismo espíritu, en misma creencia, y no cambiar. En la medida que hay contradicción, ya no es el Evangelio, sino es un Evangelio adulterado. Entonces la Iglesia pide que Dios nos conceda a nosotros y cristianos y a la Iglesia cuyos miembros somos, amar lo que él creyó, él y todos los apóstoles y todos sus sucesores santos, y predicar lo que enseñó. En la medida que los obispos, los sacerdotes, los predicadores, los catequistas, los teólogos, sobre todo los obispos, que son los maestros de la fe, debido a que son los sucesores de los apóstoles, en la medida que enseñan conforme a lo que siempre fue creído y predicado, ok. En la medida que quieren cambiar la fe y la moral, bien, no. Anatema sea, dice San Pablo. Si alguien le predica un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Es algo serio. Hoy quieren inventar todo. Esto, evolución del dogma en sentido contradictorio, no es católico, es herético. El dogma se conoce mejor con la luz, como por ejemplo usted tiene a las 5 de la mañana algo de luz, a las 6 mejor, a las 7 mejor, a las 12 mucho más. Ok, pero si hay contradicción, ¿no? Entonces pidamos por las autoridades de la Iglesia, pidamos por todos los obispos del mundo, pidamos por los que forman los obispos, con los obispos, que amen y crean lo que los apóstoles han amado y creído, y que prediquen lo que han enseñado. Quiero decir unas palabras más, que hermanos, ¿a quién, después de los apóstoles, a quién fue confiado el cuidado del rebaño de Cristo? Y bien, los apóstoles, mandatarios exclusivos de Cristo. Apóstol significa enviado, viene del griego apóstolos, enviado, misionero, pero para ser enviado se falta que alguien lo envía, alguien con autoridad, con legitimidad lo envía. Bien, los apóstoles dejaron lugartenientes que llamamos los obispos. Los obispos son los sacerdotes mayores que tienen la plenitud del sacerdocio y que deben guiar, como los apóstoles, el rebaño de Cristo, unidos a su cabeza, que es San Pedro, más tarde llamado Papa. ¿Sí? Entonces los apóstoles dejaron, sí, lugartenientes, no dejaron un libro mudo que no habla, que cada quien va a hacer hablar a su conveniencia, según sus intereses, según ignorancias. Esto quede claro. Nuestra religión cristiana, católica, no es religión del libro, es de la palabra
enseñada oralmente por Cristo, sus apóstoles, y comunicada de generación en generación por la predicación apostólica. Claro, una parte fue escrita que llamamos Biblia o Escritura Santa, que bueno, bendito sea Dios, pero siempre que debe ser explicada exclusivamente por autoridad legítima y no por interpretación privada. Entonces los apóstoles sí dejaron lugartenientes, no dejaron cartas, no dejaron un libro mudo. Claro, escribieron las cartas, pero las cartas, incluso el mismo Evangelio, no es un curso sintético de las verdades enseñadas por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mandó predicar, enseñar, comunicar y rectificar. Ahora, vemos con el protestantismo una falsificación radical de la fe cristiana, poniendo solo la Escritura. Es mentira, la Escritura dice que todo no está escrito. San Pablo dice a uno de sus discípulos: te escribe esta carta, Esdras, para que sepas cómo comportar en la iglesia de Dios, que es columna sostiene la verdad. Primera Timoteo 3:15, ¿no? Y después en otro lugar dice, escribí esto mientras, cuando estaré presente, voy a decir lo que falta. ¿Y qué dijo? Tradición apostólica oralmente comunicada. Vemos en la segunda carta a Timoteo 2:2, San Pablo, decir al obispo Timoteo: lo que oíste de mí, comunica a los hombres fieles, aptos de comunicar a otros. Antes de irse de Éfeso, San Pablo, dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28, juntó los obispos de Asia, él les dijo: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre. Cuídese de ustedes, de rebaños desconfiado. Claro, el Espíritu Santo pone los obispos, no así por un sueño, no sé qué, mediante los apóstoles. Nadie se hizo obispo solito. Sí, claro, el Espíritu Santo interviene, pero también interviene la autoridad humana que Jesús dejó encargado, que es San Pedro, San Pablo, San Juan, San Bartolomé, los apóstoles. Cuidado. Y esto los sucesores. Vemos, por ejemplo, en la carta, en la Hechos de los Apóstoles también, capítulo 15, 24, 25, unos cristianos judíos de Jerusalén van a perturbar la comunidad cristiana de Antioquía, y los apóstoles intervienen con autoridad. Gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue perturbar a ustedes, no les hagan caso. Intervienen y dan órdenes. Esto es lo que tienen que hacer: abstenerse de la fornicación, de la sangre, idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, esto de tomar una Biblia robada a la iglesia madre y hacer lo que quiere es diabólico. Es realmente diabólico. Y hoy, por desgracia, los católicos son tan ignorantes de la tradición apostólica y de su fe verdadera. Biblia y Biblia y Biblia. Claro que sí, Biblia, pero la Biblia es de nosotros. Pero la Biblia sintetizada, la Biblia resumida, la Biblia explicada, la Biblia comunicada fielmente en lo que tiene de más importante para la salvación: la fe, el credo, la moral, los sacramentos, el culto, la oración y los sacramentos y los mandamientos. La moral. Toda la iglesia lo comunicó hace 20 siglos, sigue comuniéndolo. Hoy los católicos están faltos de catecismo. Entonces, aquí dice: pida a Dios que conceda a la iglesia amar lo que los santos apóstoles enseñaron y amaron, y predicar lo que enseñaron. En la vida que somos fieles en esto, estamos seguros de caminar. En la vida que vamos a seguir cualquier ideólogo, cualquier modernista, es decir, criptoprotestante, medio ateo, que quiere cambiar todo, es bien anatema. Si alguien les anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Es gravísimo esto. ¿Por qué? Porque se trata nada menos que de nuestra salvación eterna. Cristo dice: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Pero eso es simbólico, va a decir un pobre discípulo víctima de Lutero. No, señor, eso no es para simbólico. Cristo dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que no come no tiene vida eterna, cuidado. Y nadie puede consagrar el cuerpo de Cristo, bien, si no es sacerdote ordenado en línea apostólica para la mano de los apóstoles. Entonces es algo serio. Pidamos, hermanos, pidamos, por favor. Hace falta oración, penitencia, sacrificios, clamar al cielo misericordia por los dirigentes de la iglesia y también los dirigentes civiles, para que haya paz y orden en el mundo. ¿De dónde viene el poder del diablo? Del pecado. Si hacemos contrapeso al pecado, bendito sea Dios. Y cuando también el pecado nos ataca a nosotros, no seamos tontos.
no se discute con el diablo. El que discute con el diablo siempre está vencido. Y si es súper inteligente, los hombres más inteligentes de la tierra es como un niño de kinder frente a un grande sabio. No se discute. Con el diablo se discute. Cuando sentimos la tentación, cuando sentimos la gana del pecado, será cortar directamente, hacer el contrario, alejarse de las ocasiones del pecado. Entonces, que todos los santos nos ayuden a creer y practicar y vivir lo que enseñan los apóstoles.